o el perdón tiene el poder de sanar también, ¿no? Dios quiere hoy perdonar los corazones, amén. Que estemos dispuestos a escuchar y poner por obra, que nuestra mente, nuestro entendimiento se abra a su palabra. Dice en Hebreos 12:15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hay una versión que dice así: no dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo, porque eso les haría daño. Sería como una planta amarga que los envenenaría. Hay una advertencia, ¿no? Dice: mirad, tened cuidado, presta atención a lo que está sucediendo. Cuida. Dios nos advierte. Nos advierte de muchas maneras. ¿Qué es lo que tenemos que prestar atención? Principalmente cuando las personas vienen, ¿no? Y vienen a nosotros y quizás con situaciones particulares, vienen con cargas que les sucedieron, cargas de amargura, sucedieron situaciones en su vida que les produjo dolor, tristeza. Y entonces siempre nos queremos descargar con alguien, ¿sí o no? Nos descargamos con alguien que nos escuche. Y siempre hay alguien, ¿no?, dispuesto a escuchar esos, quizás calumnias, ¿no? Quizás calumnias, quizás chismes, quizás odios, quizás resentimientos. Pero dice el Señor: mira, tené cuidado, presta atención a quién estás escuchando. ¿Quién es la persona que te está trayendo dolor? ¿Quién es la persona que te está trayendo amargura? Que prestemos atención. Quizás, ¿no?, difamaciones, chismes. Y muchas veces no conocemos la verdad y pensamos que nos está diciendo la verdad, y a veces nos quedamos con eso. Pero la palabra de Dios dice: hablad verdad. ¿Qué quiere decir? Que si te vienen con algo y no conoces la verdad, la tenés que saber, y si no, mejor no prestar oído, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque trae amargura. No tenemos que dejar que nadie nos aleje del amor de Dios, ¿sí? Porque eso nos hace alejar del amor de Dios, ¿sí? Porque uno escucha y le da lugar a la ira, al odio, al resentimiento, y se suma a lo que nos está diciendo. No tenemos que prestar oído. Y también animar a aquellos que quizás, hay personas que vienen a la iglesia, son nuevos en el camino, y a lo mejor pasaron diferentes circunstancias, y nosotros tenemos que darle una palabra de aliento, ¿sí o no? Los que son más maduros tienen que alentar a los que son nuevitos en la fe. No, mira, quizás te pasó tal o cual situación, pero la palabra dice esto, tenés que perdonar, tenés que animarte, tenés que fortalecerte. Amén. No sumarte si hay cosas negativas que la persona está cargada, porque muchas veces las personas son nuevas en el camino y a veces ven situaciones que no les parecen bien, entonces claro, van a alguien y los cargan, ¿no? Entonces, los que somos quizás más tiempo en el Señor tenemos que animar y no dar lugar al enemigo para que anide veneno, y que traiga división, contienda. Nosotros tenemos que levantar al caído, sostener a los débiles, infundirles ánimo, confianza en Dios, fe en Dios, que en toda circunstancia dice que todo ayuda bien. Que aquel que está pasando situaciones, mira, la Biblia dice esta promesa, la Biblia dice que todo ayuda bien, que Dios es el que tiene el control de todo. Dice en Salmos 82:4, dice: salva a los que están en peligro de muerte.
Dice, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. ¿A quién nos habla el salmista? A nosotros. Nosotros tenemos que librar a aquellos que están cayendo por situaciones de crisis, de dificultades. No esperes que quizás el pastor, un líder, no, la palabra de Dios es para todos, para que todos la llevemos a su cumplimiento. Amén. ¿Quién es el más indefenso en la iglesia? Como decía antes, aquel que es nuevo en el camino, el que es como un niño espiritual. Dice la Biblia que cuando nosotros venimos a Dios, Dios nos hace nacer de nuevo, una nueva vida en Cristo. Entonces, así como un niñito, lo tenemos que cuidar, de que no tropiece, que no vaya por lugares peligrosos, que no esté con gente peligrosa. Nosotros a los nuevos en el Señor también, guiarlos, cuidarlos, encaminarlos, sostenerlos, darle ánimo, fuerza. Mira, vas a poder, con Cristo vas a poder en esta situación. Amén. Y así como los niños, ¿no? Dice, los tenemos que advertir del peligro que los causa daño. Así debemos cuidar a ellos también y hablarles, fortalecer el amor de Dios, instruirles sobre el amor de Dios, que nada ni nadie le dañe su corazón. ¿Qué puede pasar? Dice que ninguna raíz de amargura los aleje de Dios. ¿Y por qué será que habla en esta situación? Para que los aleje. Y muchas veces nuestras propias actitudes los alejan a los hermanos del camino de Dios. Muchas veces somos de mal testimonio. Entonces hacemos que el otro se aleje. Hermanos, ¿quiénes son los representantes de Dios en la tierra? Es su iglesia, no es una persona en común. Es su iglesia, vos y yo. Somos los que representamos el amor de Dios. Y si primeramente no lo tenemos a Dios en nuestras vidas, ¿cómo lo vamos a representar a Dios? Si realmente no damos frutos de un cristiano verdadero, mejor ni decir que somos cristianos, porque si no somos de mal testimonio. Que realmente demos a conocer que somos cristianos cuando lo manifestamos con nuestras actitudes. Podemos hablar mucho del amor de Dios, pero ¿sabes? Las voces más altas son las que se escuchan y sin hablar, solo con nuestras acciones de amor. Hay un dicho que escuché por ahí que dice, la bondad es aquella que el ciego ve y el sordo oye. ¿Sí? Muchas veces podemos hacer pancartas, ¿sí? Yo hice esto, yo hice lo otro, mira esto, pero después cuando en el momento tenés que manifestar el amor de Dios, la gente lo va a notar cuando en tus acciones muestres bondad, muestres el amor de Dios en tu corazón. Si está el amor de Dios en ti, en mí, todos lo notarán. Porque el amor de Dios se palpa, hermanos. El amor de Dios se palpa en las personas. Así como cuando muchas veces vamos a una casa o estamos con personas y notamos que la persona está oprimida, tiene quizás situaciones de violencia, de ira, de odio. ¿Nunca les pasó que fue a una casa y de pronto palpan que en el ambiente hay algo ahí que está pasando en la familia? ¿Sí o no? Es que se palpa. Y así también el amor y la paz se palpa donde está. Se siente. Porque, ¿sabe? Nosotros somos seres espirituales. Cuerpo, alma y espíritu. Entonces lo espiritual también se palpa, tanto lo bueno como lo malo. La paz de Dios, dice, que sobrepasa tu entendimiento, es la que tiene que reinar en nuestros corazones. El amor de Dios es el que se tiene que manifestar, como hoy cantábamos. Ese amor que no se vence, que no te va a abandonar. Mira, quizás te va a abandonar una persona, quizás te va a abandonar tu pareja, tu papá, tu mamá, pero ¿sabes? El amor de Dios no. Dice Isaías, dice, ¿podrá la madre olvidarse de su hijo? Puede ser, ¿no? ¿Cuántas madres abandonan a su hijo que gestó? Pero dice, mi amor por ti nunca, yo nunca te voy a abandonar, te dice Dios. Nunca te voy a dejar. El amor de Dios no cambia. El amor de Dios es eterno.
Quizás te sentiste frustrado por alguien. Sentiste frustración por alguien que te defraudó. Te desilusionó, quizás como maestro, como pastor, como líder. Pero sabes, el amor de Dios no. Dios nunca te va a defraudar. Créele a Dios y busca ese amor perfecto, ese amor que cambia, que restaura, que no te defrauda. El amor de Dios nunca te va a defraudar. Primera de Corintios 13, que todos lo debemos conocer, vamos a repasar, ¿sí? El verdadero amor, habla en Primera de Corintios 13. Dice, el que ama, en esta versión, dice, el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo y de soportarlo todo. Dice el 8, dice, solo el amor vive para siempre. Este es el lenguaje actual. Solo el amor, como decía la canción, vive para siempre. Pero ¿qué amor? El amor que hoy se casan y mañana se divorcian, que parecía un amor eterno y de pronto no notamos que a veces uno escucha, ¿no?, los divorcios, pareciera que era un amor tan infinito, pero en el momento del divorcio ahí empezó el odio, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no se perdonaron, porque ahí empezaron los roces, pero el amor de Dios no, nunca se va a divorciar de nosotros. El amor de Dios es fiel. El amor de Dios es verdadero. Solo el amor vive para siempre. Entonces, volviendo al versículo de inicio, ¿qué son los brotes de amargura? Dice, no sea que brotando, recuerden, ¿no?, el versículo de Hebreos 12:15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, volvemos al inicio de este versículo. Entonces, ¿qué quiere decir esos brotes de amargura? ¿Qué significan esos brotes de amargura? Esta palabra brotes de amargura, ¿sí?, se refiere a raíz de amargura. Y en el original significa, lo compara con la hiel de amargura. Cuando nosotros albergamos rencor, resentimiento, causados por hechos que ocurrieron en el pasado, y los recordamos continuamente, y los vamos actualizando en el cerebro. ¿Cuándo lo actualizamos? Cuando le contamos a otro, ¿sí o no? Entonces, volvemos a recordar, o quizá a nuestra pareja y le recordamos lo que hizo en el año 1800, y le recordamos aquella vez, y nunca perdonamos. Estamos llevando o trayendo hiel de amargura. Le estamos trayendo hiel de amargura a nuestras vidas y al otro que también escucha. Entonces traemos resentimiento continuamente y lo actualizamos. Y todo el dolor sufrido es como amargura que siempre brota para afuera. Brota para afuera porque al hablar la otra persona escucha. Entonces sale como ira de la boca, ¿cierto? Odio, resentimiento. ¿Y por qué lo compara con hiel? ¿Saben? En este sentido, la hiel significa ajenjo, amargura, ponzoñosa, mire, la amargura ponzoñosa. Hay personas que a lo mejor se enteran de cuál o tal situación y enseguida sí salta la ponzoña, ¿viste? Aquel hermanito que hizo tal o cual cosa, ¿viste? Ahora es así, antes era así, y ahí empieza, ¿no es cierto? Provocando siempre querer mostrar esa raíz de amargura. Pero hoy Dios quiere
sanar tu corazón. Quiere que desechemos esa amargura de nosotros, esa hiel que muchas veces la masticamos. Dios quiere sanar nuestros corazones. ¿Por qué lo compara con hiel? Como decía, ¿saben? En esta versión significa planta venenosa. Mire qué tremendo, una planta venenosa. ¿Por qué? Porque trae veneno, envenena no solamente al que habla, porque tu corazón no está sanado, entonces estás amargado y nunca puedes sanarte, ni tu corazón y encima enfermamos al otro que le estamos hablando. La persona que está amargada y que nunca perdonó lo que le hicieron, sus palabras son punzantes, ¿sí o no? ¿Nunca les pasa de que a veces cuando vienen así con chimentos, con palabras hirientes, y uno le duele de lo que está hablando de la otra persona, y no les pasa que parecen como punzadas? Te da pena, te da tristeza lo que estás hablando. ¿Por qué? Porque son punzadas, hermanos. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios perdonador. Dios quiere que perdonemos. Que no dañemos a otros. No solo a la persona que estamos hablando, sino a nosotros mismos. Así como una raíz pequeña crece hasta convertirse en un gran árbol, la amargura brota de nuestro corazón y eclipsa aún nuestras más profundas relaciones cristianas. Una raíz de amargura se apodera de nosotros cuando permitimos que los desacuerdos crezcan hasta volverse resentimiento. Y cuando alimentamos rencores por heridas pasadas, la amargura trae consigo celos, disensiones, inmoralidad. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios llena nuestras vidas, puede sanar aún la herida más profunda, puede sanar la amargura más arraigada. Dios vino a quitar toda llaga, toda raíz de amargura de nuestro corazón. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que fueron heridos, aquellos que fueron maltratados, abusados, abandonados. Dios vino justamente para todos nosotros, para restaurarte. Pero hay pasos que nosotros tenemos que dar, como decía. Este versículo está relacionado con Deuteronomio 29, 18. Y dice así: asegúrense de que ningún hombre ni mujer, ni clan, ni tribu entre ustedes aparte hoy su corazón del Señor, nuestro Dios, para ir a adorar a los dioses de esas naciones. Tengan cuidado, que ninguno de ustedes sea como una raíz venenosa y amarga. Moisés previno que el día que los hebreos decidieran dar la espalda a Dios, se plantaría una raíz que produciría fruto amargo. Cuando nosotros dejamos a Dios, lo abandonamos por diferentes situaciones, no sé, quizás pasaste una prueba y decidiste abandonar a Dios, se va produciendo en ti una raíz de amargura, una raíz de tristeza, de odio, de resentimiento, porque lo dejaste a Dios. Recuerda, Dios nunca nos abandonó, pero somos nosotros los que nos vamos apartando de Dios. Le vamos dando oído al enemigo, le vamos dando oído al mismo Satanás, quien es el padre de la mentira, el padre del odio, de la mentira, del resentimiento. ¿Quién es? No es Dios. Le vamos dando y abriendo las puertas al enemigo, le vamos abriendo las puertas al mismo Satanás. Si tú no perdonas, tú le estás abriendo las puertas a Satanás. Dios quiere que perdonemos, que busquemos en Él esa sanidad completa. Dios le dijo al pueblo de Israel que en las Pascuas debían comer el cordero asado al fuego
y panes sin levadura con hierbas amargas. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 12. No lo vamos a leer, pero en las Pascuas, antes de salir para la tierra que Dios le prometía, les dijo que prepararan un cordero asado y con hierbas amargas. ¿Qué quiere decir eso? Era para recordar. Es más, el pueblo judío todavía lo está practicando en las Pascuas. Ellos comen hierbas amargas con hiel. ¿Pero para qué? Para recordar de dónde Dios los sacó. De la tierra de la esclavitud, de la tierra del odio, de la tierra donde estaban ellos siendo maltratados, siendo esclavos de la tiranía del pueblo de Egipto, para que recuerden. Y el Señor hoy también te dice, recuerda de dónde Dios te sacó, recuerda lo que hizo por tu vida, que hoy estás aquí. No nos olvidemos de dónde Dios te sacó. Vuelve a comer esas hierbas, pero no por amargura, sino para recordar que Dios te perdonó, que Dios nos perdonó, pero para que vivamos una vida en victoria, en obediencia a su palabra. Recuerda, no lo olvidemos. Así como le dijo al pueblo de Israel, hoy Dios nos hizo libres de la esclavitud que representa el pecado. La vida amargada que lleva a estar lejos de Dios. Muchas veces vemos las personas que pareciera que están felices, hermanos, pero sin Dios el hombre es infeliz. El hombre vive en esclavitud, vive en infidelidad, vive llena de tinieblas su mente, no son libres, viven en perturbaciones. Y Dios te dice, yo te saqué de ese lugar para que me sirvas y que me obedezcas. Y que me busques de todo corazón y vas a ver la victoria en tu vida y en tu hogar. ¿Cuándo nos alejamos de Dios? Cuando no perdonamos a nuestros hermanos sus ofensas. Cuando no perdonas a aquel que te ofendió, quizás aquel que te fue infiel, aquel que te abandonó. Si tú no lo perdonas, Dios no puede perdonarte y no puede entrar a tu corazón si no hay perdón. La mayor muestra del amor de Dios, ¿dónde fue, hermano? Fue en la cruz. Él mismo fue el único que sufrió todo maltrato y pena injustamente. Siendo bueno, lo aborrecieron. Siendo justo, lo mataron injustamente. Siendo santo, sin pecado, lo mataron como un delincuente. Siendo fiel, fueron sus discípulos también infieles con él, ya que el mismo Pedro lo negó, pero él lo perdonó. Jesús nos enseñó a perdonar, hermanos. Tenemos muestra de que Jesús nos enseñó a perdonar. En la cruz, allí donde fue consumada toda la maldad sobre él, toda la maldad del ser humano, la tuya y la mía. ¿Sabes? Cuando Él perdonó a todos nosotros y dijo en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Por qué esperó hasta lo último para perdonarlos? ¿Por qué esperó hasta lo último? Hermanos, Él fue un hombre como nosotros y sufrió, hermanos, eran los azotes. Él sentía dolor. Y sentía que era injustamente que lo estaban maltratando. Era injustamente que lo estaban desfigurando. Él también tenía sentimientos, pero sin embargo, hasta último momento, en su última situación, Él dijo, perdónalo, Señor. Cuando ya sus fuerzas no cabían más. Señor, perdónalo. Perdónalo a Cristina, perdónalo a Juan, perdónalo a Martita, perdónala. Perdónala, Señor. Perdónala. Dios te perdona. Dios te perdonó. Pero ¿qué haces tú con eso que te vive amargando tu corazón? ¿Qué haces tú con eso que te hirieron? ¿Qué haces tú que siempre estás recordando la hiel, la amargura? ¿Qué haces tú? Dios te perdonó,
Pero ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestras amarguras, nuestros resentimientos y rencores? Que en vez de llevar paz a nuestro hogar, llevamos tristeza, amargura, hiel, y todos los días marcamos la hiel en nuestro corazón. En nuestros labios solamente hay hiel. Dios no quiere eso. Hermanos, si Dios nos perdonó, debemos nosotros perdonar. Perdonar. ¿Saben? Las enfermedades muchas veces son causadas por falta de perdón. Hay situaciones también que no son enfermedades, pero situaciones almáticas. Por ejemplo, ansiedad. A veces son por falta de perdón. La depresión, la neurosis, el estrés, la baja autoestima, cáncer, tumores, deficiencias cardíacas y entre otras cosas. Muchas veces son por causa de la falta de perdón. Entonces el cuerpo se manifiesta. Hermanos, no podemos responsabilizar a nadie por lo que nos hicieron. Reflexionemos hoy, si estás pasando por diferentes situaciones de enfermedad o de crisis o almáticas, reflexionemos. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Estás cumpliendo con lo que el Señor te dice? ¿Estás cumpliendo, estás perdonando a aquel que te ofendió? ¿Perdiste perdón a aquel que ofendiste? Porque muchas veces nos ofende, pero nosotros también, hermanos, muchas veces ofendemos con nuestras palabras. Todos alguna vez ofendimos por algo, lastimamos, porque siempre, muchas veces queremos imponer nuestra verdad y lastimamos. El Señor te dice, ¿perdonaste? ¿Le pediste perdón? Hoy quiere el Señor traer a memoria para sanarnos, no solamente físicamente, sino nuestro corazón. El verdadero perdón trae confesión. Trae confesión. No es solamente decir, es fácil que uno diga, no, de acá sí ofendí a varios, no de ustedes, y de pronto de acá, delante de todos, perdónenme, así generan. No. Dios dice que tenemos que pedir perdón por la falta cometida. Número 5, después lo lea. Perdón por la falta cometida. ¿Qué quiere decir? Bien específico. Mira, perdóname porque yo hablé de vos tal y cual vez. Perdóname porque dije esto y no es verdad. Puntualmente, la confesión la tenemos que hacer. Perdóname. Te perdono también porque dice la Biblia, aquel que te ofendió. Proverbios 28:13. Dice, quien encubre su pecado, dice, jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Si nosotros encubrimos nuestros pecados, no perdonamos y seguimos en la misma actitud, no vamos a prosperar en nuestra vida espiritual. No vamos a crecer, no vamos a estancar. Estamos en desobediencia con Dios. Entonces Dios a los desobedientes no los oye. Dios quiere que seamos bendecidos, pero nosotros tenemos que actuar de acuerdo a su palabra. Amén. ¿Saben? Hubo un caso de una misionera que ella se congregaba en una iglesia, ¿sí? Y tuvo el llamado para ir de misionera a China. Y cuando estaba ya por ir, ya la estaban por ungir en la congregación, ya le estaban por hacer el apartamento, era casada. Resulta que le dice al pastor, miren, me siento, no tengo ganas, no sé qué pasa, pero ¿por qué? Le dice, ya estamos a punto de que vas. Sí, pero no sé lo que me pasa, no, hay algo en mí que está deteniendo. Y bueno, entonces el pastor empezó a hablarle. Y fue así que comenzó a ella a vaciar su corazón. El pastor le empezó a preguntar y dice que ella le comentó que un día, dice, cuando ella era muy niña, dice, su papá siempre amenazaba a su mamá que se iba a ir un día, abre la puerta y dijo, bueno, me voy. La nena, llorando a los pies de él, le dijo, papito, no te vayas, él se fue. Entonces ella dice que prometió a sí mismo nunca más perdonarlo.
Pasó el tiempo, ella creció, se hizo grande, conoció a Dios, conoció la salvación, vino a Cristo. Pero ahí estaba esa falta de perdón que estaba anidándose. Entonces, cuando sale esto a luz, ella misma reconoció que ella, al hacer ese pacto de silencio o de falta de perdón, ella misma tenía que pedirle perdón a Dios. Porque nosotros mismos nos cerramos y nos negamos a perdonar. ¿Entienden? Entonces nosotros mismos estamos en desobediencia. Muchas veces cuando no perdonamos. Y reconoció su pecado, le pidió perdón a Dios. Y fue ahí y perdonó también a su papá, aunque él no estaba presente, pero lo hizo. Y así pasa también en nosotros, muchas veces. Recordaba también la historia de Corrie ten Boom, no sé, fue hace muchos años, pero siempre me recuerdo. Ella era una mujer que en la Segunda Guerra Mundial, ella albergaba en su casa a los judíos, y ella estaba en Holanda, y en ese tiempo vinieron un grupo de soldados alemanes a golpearle la puerta porque se habían enterado de que ella estaba albergando a judíos. La cuestión de que, revisaron toda su casa y así en un momento matan a su hermana, la matan a su hermana. Entonces ella, cuando vio la situación, le produjo mucha tristeza. Pasó el tiempo, ella, después de muchos años, ella un día estaba predicando sobre el perdón, ahí en Europa. Entonces un general viene a las reuniones donde ella estaba y después de la predicación se le acerca y le pregunta si también le perdonaría a él. Entonces ella, cuando supo que era el general que le había matado a su hermana, dice que le costaba perdonar. Mire, estaba hablando del perdón y le costaba perdonar. Entonces también dice que en ese mismo momento le dijo: Señor, ayúdame a perdonar. Y fue ahí que Dios le trajo amor para perdonar a esta persona. Muchas veces tenemos que reconocer también nuestra debilidad, nuestra dureza o situaciones que cuesta, hermanos. Quizás te cuesta, pero pedile a Dios que te ayude. Dios te va a ayudar, pero la decisión tiene que estar en querer cambiar, en ese paso de obediencia. Amén. No perdonar es pecado para Dios. No perdonar es pecado. ¿Por qué? Porque estamos en desobediencia. Pedir perdón no es humillarte, es engrandecerte, es engrandecer a Dios. Pedir perdón es engrandecerte. Pedir perdón es tomar la ofensa y lanzarla lejos y decirle: tú no me vas a atar a esta situación, porque yo quiero la victoria de Cristo. Yo quiero la victoria de ser bendecida por Dios. Y yo perdono, ¿sí? El enemigo no quiere que tú perdones. El enemigo quiere que tú estés atado a esa situación para tenerte oprimida, oprimido, para tenerte ahí manipulado, angustiado y amargado. Pero Dios quiere que seas libre. Dios quiere bendecirnos porque cuando nosotros perdonamos, el amor de Dios entra en nuestro corazón, nos limpia y nos llena del amor hacia la persona que nos agravió. Porque su amor es así, su amor es fiel, su amor limpia, su amor libera, amén. Su amor sana. Si quizás hoy viniste con cargas, con problemas, hoy Dios quiere sanarte. No solo tu corazón, sino quizás tu cuerpo. Para concluir, recordemos la historia de Naamán. Naamán era un hombre que era general del rey de Asiria. Él era muy importante para el rey porque en su momento Dios lo había usado a él para bendecir al pueblo de Israel.
por medio de él, Dios quería traerle también sanidad a su corazón. Resulta que Naamán llegó a tener lepra. Llegó a tener lepra y cuando él se vio que estaba así enfermo, él tenía una sierva que era israelita. Entonces la sierva que era israelita le dijo, ¿por qué no vas a ver al profeta Eliseo? Ella quería que él sea sano. Entonces lo mandó a ver al profeta. Y cuando fue a ver al profeta, claro, él pensó que como él era una persona importante, el profeta Eliseo lo iba a recibir con todos los honores, porque él era importante. Tiene que reconocer el profeta Eliseo quién soy yo, ¿no? ¿Quién soy yo? Tiene que extenderme la alfombra. Pero el profeta Eliseo, ¿qué le dijo? Ni siquiera lo recibió. Ve a tirarte, ¿sí?, en el río, que era el río más sucio. Es como ir ahora a Riachuelo, imagínate. Si un día el Señor te dice, mira, te quiero sanar, pero anda a tirarte en el Riachuelo 7 veces. Imagínense. Y la persona importante. Y él ya se volvía porque indignado no quería hacerlo. Ya se volvía, no quería. Entonces los siervos, fíjense, ¿no? Los siervos lo hicieron reflexionar. Naamán, si viniste hasta acá, hacelo, ¿qué te cuesta? Y fue así que lo hizo. Y fue sanado. Pero ¿qué quería hacer Dios con Naamán? Quería quebrar el orgullo de Naamán. Quería quebrar esa soberbia que tenía. No sabemos por qué le vino esa enfermedad, pero muchas veces Dios también nos toca a nosotros por diferentes situaciones y Dios quiere tocar también esa parte que el ego de nosotros, que pensamos que con nosotros sale todo bien y sin mí no salen bien las cosas. Quizás tengas un cargo, pero sabes, Dios quiere quebrantarte, ¿pero por qué? Porque quiere sanar tu corazón. Dios quiere sanarte para usarte, para que tú seas un vaso útil en sus manos. Dios quiere quebrantar tu corazón, ese ego que tienes para usarte de bendición. Dice Él, sana a los quebrantados de corazón. Aquel que decide bajarse de esa situación y hacer lo que Dios te dice que haga. ¿Estás dispuesto? Amén. ¿Estás dispuesto? Hay 7 consejos o 7 observaciones que tendría en esta situación de Naamán. Dios sana el corazón primero. ¿Cómo? Por medio de la salvación. Dios nos trajo salvación a nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, confesamos a Él y le pedimos perdón, Él sana nuestro corazón y nos da un nuevo corazón, nos da una nueva vida. Dios usa instrumentos inesperados. Dios usó a la sierva, a la empleada de Naamán, para sanarlo, para que vaya a conocer al profeta, sería a conocer a Dios, ¿no es cierto?, a la salvación. Dios quiere, Dios usa medios como Él desea. Nosotros no somos quien para ponerle condiciones a Dios. No, Señor, tiene que ser de tal o cual manera. Tiene que ser de esta manera porque si no, no está bien. No, esas las condiciones las pone Dios. Dios espera de mí obediencia y colaboración. Obedecerlo y colaborar con Él. La sanidad es a su manera, como Él quiere, donde quiere y en su momento. Amén. Expresar mi necesidad, no renegar, humillarse ante Dios. Dios no tiene límites para lo que quiere hacer en nosotros. Dios no tiene límites para tu sanidad, amén. Dios no tiene límites. Para Dios nada es imposible. Dios todo lo puede, si le crees. Y séptimo, es estar dentro de la voluntad de Dios, no afuera. No podemos salirnos de su voluntad y creer que nos va a ir bien. No podemos estar lejos de Dios pensando que nos va a ir bien.
No importa lo que has pasado. ¿Saben? Este mensaje el Señor me lo dio porque sabemos que aquí hay diferentes personas que están pasando por diferentes situaciones. Quizás indignación, tristeza, angustia, desolación, desinterés, pero todo ronda en la misma palabra: perdona a aquel que te ofendió, así como Cristo te perdonó a vos, a mí, en la cruz del Calvario. Él está dispuesto a sanarte, ¿sí? Vamos a ponernos de pie. Y Dios es el mismo. Él no ha cambiado y está dispuesto a escucharnos, a escuchar tu corazón, a escuchar nuestro corazón a Él, que venga a Él, que vengamos a Él con un corazón humilde, con un corazón rendido a Él. Vamos a orar y dile a Dios. Comienza a hablar con Dios. Él habló a través de su palabra y está ahora en nosotros el querer volvernos a Él y confesar nuestros pecados a Él y venir a Dios de todo corazón. Gloria a tu nombre, Padre del cielo. Tú eres el santo, Señor. Tú eres el todopoderoso, Jesús. Tú eres el que has venido, Señor, a la tierra a morir por nosotros. Tú has dejado tu trono de gloria. Tú has dejado, Señor, lo más grande, Señor, para humillarte y sanar nuestro corazón, venir a traernos salvación, a darnos una nueva vida en ti, Padre. Te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tú, Señor, perdones nuestros pecados, perdona nuestras ofensas que hicimos a otros y a ti, Señor, por haber ofendido a alguien. Perdónanos. Perdónanos, Señor, perdónanos porque muchas veces hemos hablado mal de otros. Perdónanos. Hemos renegado, Padre. No hemos sido gozosos, no hemos sido contentos. Tu palabra dice que estar siempre gozoso. Tu palabra dice, Señor, que tenemos que dar gracias por todo y muchas veces no lo hemos hecho. Hemos renegado, Señor, perdónanos. Hemos renegado, Señor, muchas veces, no solamente contigo, sino con aquellos que estaban a nuestro lado, Señor, que nos molestaban las actitudes. Padre, perdónanos. Límpianos, Señor, limpia nuestros pensamientos. Perdónanos, santifícanos. Señor, trae libertad, Padre. Venga tu sanidad completa, Jesús, en cada corazón hoy. Venga tu sanidad, Señor, en los corazones afligidos. Venga tu sanidad, Padre, en los corazones que fueron amargados, que fueron entristecidos por diferentes situaciones. Venga tu ungüento de sanidad, Padre, en cada uno, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que tu poder, Señor, sobrenatural, Padre, cicatrices, Señor, las heridas, Padre. En el nombre de Jesús, tú en la cruz llevaste nuestras enfermedades, nuestros pecados, nuestras dolencias. Y por tu llaga, dice tu palabra, que somos curados, somos sanados. Señor, quita toda amargura de los corazones, toda herida, Padre, todo dolor, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, desarraiga de los corazones, Padre, toda raíz de amargura, en el nombre de Jesús. Toda raíz de iniquidad, toda hiel de amargura, Padre, sea quebrantada en el nombre de Jesús. Rompe barreras de opresión, Padre, y sana tú, Señor. Sana al caído, restaura al caído, Señor, y sana los corazones, Padre. Dile a Dios que te sane. Pídele a Dios, sana mi corazón afligido y perdóname por siempre reclamarte cosas. Perdóname, Señor, porque siempre te reclamé cuando tenía que estar agradecida, Señor, a ti. Siempre te he reclamado por mi mamá, mi papá, cuando yo tenía que venir a ti, Señor, a adorarte, a aclamarte a ti. Perdóname, Señor Jesús, dile que te perdone y Él te va a perdonar. Dile a Dios que te perdone por siempre renegar de tu papá. Te dice Dios, deja ese odio.
Deja ese odio y perdona. Perdona. En el nombre de Jesús, perdona. Perdona y Él va a venir con su sanidad a tu corazón. Deja esa raíz de amargura y vuélvete a Dios. Padre, gloria a ti, Señor. Sana los corazones, Señor. Sana las vidas, aquellos que están pasando, Señor, situaciones de enfermedad, Padre. De amargura, Señor, de enfermedad, Señor, de diferentes situaciones, Señor. En el nombre de Jesús, por tus llagas, dice tu palabra, somos curados. Somos sanados en el nombre de Jesús. Gloria a ti, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén.